Buen día, jóvenes. Bastante tiempo que no nos vemos y no nos vamos a ver probablemente. Y bueno, les deseo lo mejor para ustedes. El trabajo aquí es arduo, muy duro, mucho más, aunque no lo crean, que el que se lleva de manera normal, pero con la gana de que todo esto pase y sobre todo que ustedes dentro del proceso sigan aprendiendo el curso. Bien, empecemos. El día de hoy vamos a ver átomos, básicamente tipos de átomos. ¿Ok? Y pues en lo que corresponde a tipos de átomos, veríamos de acuerdo a sus protones, de acuerdo a sus neutrones, a su número de masa y a la cantidad de electrones. Primero, isótopos. P, protones. ¿Qué son isótopos? Iso viene de igual y la P viene de protones. Átomos de un mismo elemento con igual cantidad de protones. ¿Ok? Repito, átomos de un mismo elemento con igual cantidad de protones. Es lo que identifica o lo que define a un elemento químico. Ahora, a estos isótopos también se les suele llamar hílidos. De los isótopos más conocidos que existen en la tabla periódica tenemos a los isótopos del elemento hidrógeno, el protio, el deuterio y el tritio. El protio es el más ligero, tiene menor número de masa. Luego sigue el deuterio y casi inexistente el tritio, con un número de masa igual a 3. Al ser el protio el más ligero, es el más abundante en el universo. Le sigue el deuterio, pero en realidad es una cantidad muy mínima. Y el tritio casi inexistente. Características. El protio posee un protón y ningún neutrón. Al no tener neutrón, la suma de 0 más 1 te debe dar el número de masa que es 1. Con el protio se forma definitivamente el agua común, denominada H2O. ¿Por qué? Porque es el más abundante. El deuterio, características, tiene un protón, un neutrón, número de masa 2. Si quitásemos el hidrógeno protio del agua para colocar el del deuterio, formaríamos lo que se conoce como agua pesada. Observa aquí un protón, un neutrón. El tritio, formado por dos neutrones y un protón. La característica es que todos deben tener la misma cantidad de protones, si no, no serían isótopos. Y recuerda también que por más que existan elementos con número de neutrones distintos, número de masa diferentes, pero igual cantidad de protones, estamos hablando del mismo elemento químico, ¿de acuerdo? Átomos con igual cantidad de protones corresponden al mismo elemento. Bien, aquí tenemos al tritio, con dos neutrones y un protón. Dos neutrones, un protón. La adición de ellos da 3. Si quitásemos el hidrógeno protio del agua para poner el tritio, formaríamos lo que se conoce como agua hiperpesada o triteada. ¿Ok? Dos isóbaros. Isóbaros A. Número de masa o llamado también número de nucleones fundamentales. Observa aquí. Átomos de elementos diferentes. Átomos de elementos diferentes con igual número de masa. Isóbaros. 20 protones, 18 protones, diferentes. La diferencia sale 20 para hallar los neutrones. La diferencia sale 22 para hallar los neutrones. Diferentes protones, diferentes neutrones, pero igual número de masa. Nombre, isóbaros. ¿Ok? Isóbaros. Átomos de elementos diferentes con igual número de masa. Isótonos. N, neutrones. Átomos de elementos diferentes con igual cantidad de neutrones. Observe usted aquí. Igual cantidad de neutrones. Especies isoelectrónicas. Iso igual cantidad de electrones. Átomos que van a presentar la misma cantidad de electrones, pero a la vez la misma configuración electrónica. ¿Ok? Por ejemplo aquí, el átomo es neutro. 10 protones, 10 electrones. Aquí el átomo perdió 1. Antes tenía 11. Como perdió 1, tiene 10, igual que él.
12 perdió 2, tiene 10, igual que él. 9 ganó 1, tiene 10, igual que él. Por lo tanto, todos ellos tienen la misma cantidad de electrones. A ellos le llamamos isoelectrónicos. Tendríamos solamente que verificar que la configuración electrónica de los 4 sea la misma para decir al 100% que son especies isoelectrónicas. Ejemplos aplicativos. Un átomo, ¿qué átomo? Bueno, llamémosle un átomo E. Es isóbaro con este átomo X. Mire, X tiene 4318. Este 43 es el número de masa. Y como son isóbaros, las masas deben ser iguales. Si esto es 43, acá también debo colocar 43. Ya me está dando un dato, que al ser él isóbaro con él, las masas son iguales. Pero a la vez, este átomo es isótono con él. Aquí está. Ahora, de él me dicen que su masa es 20, su masa es 40, sus protones 20. Por diferencia hallo los neutrones. Y como es isótono con él, si él tiene 20 neutrones, él también debe tener 20. Por diferencia de los dos, ya tengo el número atómico, que en este caso es 23. 2. A las especies, ¿qué tienen en común? Igual número de masa. ¿Cómo se les llama a las especies con igual número de masa? Isóbaros. Isóbaros. ¿De acuerdo? 3. Para 2 isótonos. Isótonos. ¿Qué son isótonos? Átomos de elementos diferentes con igual cantidad de neutrones. ¿De acuerdo? Para 2 isótonos, sus números másicos difieren en 3. Quiere decir que la diferencia entre la masa de uno y el otro debe ser 3. Y sus números atómicos, Z1, Z2, suman 39, dato del problema. Luego el más ligero o el más liviano tiene número atómico. Bueno, vamos a averiguar cuál de ellos es el más ligero. Ahora, hay que recordar que A1 viene a ser la adición de Z1 más N. Y que A2 viene a ser la adición de Z2 más N. Aquí está. Si esto lo reemplazo en 1, en lugar de colocar A1, colocaré Z1 más N. Menos, en lugar de colocar A2, colocaré Z2 más N. Y esto dice que es igual a 3. Operando tengo que Z1 menos Z2 es igual a 3. Y por ecuación número 2, Z1 más Z2 es igual a 39. Operando 2 y 4, voy a obtener que Z1 vale 21, Z2 vale 18. Definitivamente, lo que me pide el problema es el número atómico del más liviano. El más liviano estará aquí, ¿no? Aquel que tenga menor cantidad de protones, ya que los neutrones son iguales. Entonces la respuesta sería 18. 4. 2 átomos, aquí está, son isóbaros, igual número de masa, átomos de elementos diferentes con igual número de masa. De tal forma que la diferencia de sus neutrones, N1 menos N2, es 8. Y que la suma de sus números atómicos es 46. Con ello me piden determinar el menor número atómico de los isóbaros. El menor número atómico de los isóbaros. Vamos a ver. De 1. Como yo sé que N1 es A menos Z1 y que N2 es A menos Z2, ese criterio lo aplico aquí. Y digo, no, N1, correcto, pero eso es A menos Z1, menos N2, pero eso es A menos Z2 igual a 8. Y tengo la diferencia de protones. Y como tengo la adición de protones, de 2 y 3, ya tengo cada uno de ellos. Determinar el menor número atómico. ¿Cuál es el menor número atómico? Ahí está, 19. 5. En 2 isóbaros, aquí tenemos 2 isóbaros, átomos diferentes de igual número de masa. La masa total de ambos es 240, es decir, esto más esto, 2A igual a 240, de donde A valdría 120. El número de neutrones es el triple de protones en uno de ellos, asumiendo que sea él. El número de neutrones es el triple de ¿quién? De los protones de uno de ellos. Y exceden 10 unidades a los neutrones del otro. Es decir, que los neutrones de él
menos los neutrones del segundo átomo deben ser igual a 10. Esto corresponde a los datos que me da el problema. ¿Cuántos electrones tiene este último? Este último, si su carga es más 3. Hallando los protones, ya tengo los electrones. ¿Por qué? Porque si su carga es más 3, tendré que quitarle a los protones 3 para numéricamente hallar los electrones. Veamos, sabemos que A es igual a Z sub 1 más N. Es decir, 120 es igual a ¿quién? A Z sub 1 más N1. Pero N sub 1 es 3 veces Z sub 1. Más Z1, ya tengo Z sub 1, que vale 30. Si tengo Z sub 1 que vale 30, entonces de inmediato ya tengo N sub 1, 90. Y si tengo N sub 1 que vale 90, por esta pequeña ecuación, como N sub 1 vale 90, N sub 2 valdrá 80. Ahora, Z sub 2 todavía no lo tengo, pero como A vale 120 y N sub 2 vale 80, por diferencia ya tengo Z sub 2. Como el átomo dice que ha perdido 3 electrones, antes tenía 40. Como pierde 3, tiene 37 electrones. Muy bien, gracias por su atención y Dios mediante nos veremos algún día. Que pase todo esto y Dios los bendiga a cada uno de ustedes.